Buenos días, a continuación vamos a realizar la exposición de una serie de reportes de casos en relación con el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Nosotros somos el grupo 2, nuestros nombres se encuentran listados en la diapositiva. El primero es el embarazo ectópico abdominal con recién nacido vivo. Este se define como aquel que está contenido en la cavidad peritoneal pero fuera de los órganos reproductivos. Es una condición muy poco frecuente, corresponde al 1% de los embarazos ectópicos. Su incidencia está entre 1 en cada 10.000 a 1 en cada 30.000 embarazos. Es el único tipo de embarazo ectópico que puede llegar a término, pero tiene una alta morbimortalidad materna y fetal. La clasificación, la primaria es el óvulo fertilizado que desde el principio se implanta en la cavidad peritoneal, y la secundaria es la implantación que inicialmente se dio en el útero o en la trompa, pero posteriormente por ruptura uterina, ruptura de la trompa o aborto fimbrial, esta implantación termina en la cavidad peritoneal. La presentación clínica es muy variable, el principal síntoma es el dolor abdominal difuso. En la ecografía vamos a tener un útero vacío con un feto en un saco gestacional fuera del útero, asimismo una placenta fuera de la cavidad uterina. El diagnóstico es imagenológico, pero sobre todo intraoperatorio. El caso es una paciente de 32 años proveniente del noroeste de Etiopía, G3, P2, B2, ambas gestaciones anteriores sin complicaciones. En la gestación actual no acude a controles prenatales. En la semana 22 consulta por un cuadro de dolor abdominal, se le realiza una ecografía, se confirma bienestar fetal, la gestante queda tranquila y no vuelve a consultar. Sin embargo, posteriormente consulta al Hospital Universitario de Gondar por un cuadro de dificultad respiratoria asociado a dolor abdominal generalizado. Ella niega dinámica uterina, la última fecha de menstruación es poco confiable, pero ella refiere una menorrea de 9 meses. Al examen físico, un cervix cerrado sin pérdidas vaginales, la ecografía confirma un feto único vivo en presentación podálica, el útero está vacío y la placenta está implantada en la superficie serosa del fondo uterino. La edad gestacional aproximada por ecografía es de 40 semanas. Se da un manejo por la parotomía, se recibe un neonato femenino saludable de 2.500 gramos, se evidencia una ruptura del fondo uterino en donde la placenta se adhirió extensamente. Se retira esta placenta, sin embargo presenta un sangrado abundante, aproximadamente 2 litros, por lo cual se realiza una histerectomía completa. En las imágenes encontramos la membrana amniótica intacta y la segunda, esta adherencia de la placenta en el fondo uterino. La madre y el feto se recuperan satisfactoriamente después de 2 semanas de hospitalización. Bueno, mi reporte de caso es acerca de un embarazo molar ectópico, el cual sucedió en el oriente antioqueño. Quisiera iniciar primero con la definición de embarazo molar. Esta es una gestación anormal, el cual es el resultado de una fertilización defectuosa caracterizada por la presencia de cambios hidrópicos que afectan las vellosidades placentarias, así como una hiperplasia trofoblástica. Respecto a la información del paciente, es una paciente de 28 años, multigestante, con una fórmula de G5, P4, B3 y A0 y con un grupo sanguíneo A positivo. La enfermedad actual es una paciente de 28 años remitida al Hospital de San Juan de Dios de Río Negro, refiriendo ciclos irregulares, amenorrea de 6 semanas y recientemente inició un dolor abdominal tipo cólico con sangrado vaginal abundante, con coágulos y sin otros síntomas asociados. Los paraclínicos presentó una prueba inmunológica de embarazo positiva, un hemoleucograma normal y al examen físico se halla una paciente álgica, pálida, diaforética y hemodinámicamente inestable, la cual presenta un abdomen depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio izquierdo y fosa ilíaca izquierda, además de signos de irritación peritoneal. También tiene un Bloomberg positivo y al tacto vaginal se encuentra un cuello duro, posterior, largo y cerrado, con dolor a la palpación anexial izquierda y sangre en escasa cantidad. Como tal, las imágenes se le tomó una ecografía transvaginal en la cual se encuentra un útero en anteroversoflexión de contornos irregulares con una ecogenicidad homogénea y endometrio de 6 milímetros. Adicionalmente se encuentra un hemoperitoneo y una dilatación tubárica izquierda. El manejo que se le dio a este paciente fue una laparotomía exploratoria con una salpingectomía total izquierda y se envía a patología quien reporta hallazgos histológicos sugestivos para una enfermedad trofoblástica gestacional tipo mola hidatiforme completa en embarazo ectópico tubario. Para el tercer reporte de caso acerca de mola incompleta con recién nacido vivo, comenzaremos definiendo la patología. Una mola incompleta o parcial se define como el resultado de la fertilización entre un óvulo normal y 2 espermatozoides y el componente genético que contiene el material cromosómico, tanto materno como paterno, pero la replicación de las células resulta en un cariotipo triploide, usualmente 69XXY. La mola incompleta se caracteriza por tener tejido fetal identificable asociado, sin embargo el feto que se desarrolla no es viable y tiene anomalías congénitas asociadas con la triploidía, sin embargo en este reporte de caso veremos que es diferente. Este reporte de caso nos habla acerca de una mujer caucásica de 37 años que es admitida a un hospital en Nápoles, Italia, con sospecha de restricción del crecimiento intrauterino a las 30.5 semanas de gestación. Ella poseía estudios genéticos previos negativos para infertilidad y posteriormente resultó con un embarazo espontáneo. En el primer trimestre presentó una amenaza de aborto y una beta de 7.276 a la quinta semana y un día de gestación y una beta de 14.898 a la quinta semana y 3 días de gestación.
La ecografía a las 5.3 semanas evidenciaba un saco gestacional vacío sin hallazgos sugestivos de enfermedad trofoblástica y las siguientes ecografías evidenciaban un embarazo normal con feto único vivo. A las 30.5 semanas de gestación la paciente consulta porque los parámetros de velocimetría Doppler y biométricos estaban alterados. Allí se le realizó una ecografía al ingreso que reveló un feto único vivo sin alteraciones estructurales, pero con biometría fetal no consistente con el peso de la gestación que se encontraba menor al percentil 3, por lo que se le diagnosticó una restricción del crecimiento intrauterino. Finalmente fue llevada a cesárea a las 31.1 semanas de gestación, donde nació un bebé de 880 gramos con placenta de 14 por 10 por 3.5 centímetros discoide con peso de 416 gramos, y en la placenta se observaron vesículas que parecían uvas y ocupaban 5% de la superficie, y el otro 95% estaba ocupado por vellosidades coriónicas. El diagnóstico patológico de esto fue placenta en el tercer trimestre con modificaciones de muela parcial, y la paciente se le hizo seguimiento a los 3 y 12 meses, donde tuvo niveles de beta negativos y el bebé varón fue normal con cariotipo diploide, sin complicaciones en el seguimiento que se le hizo a los 3 y 6 meses de nacido. Para el cuarto caso, tenemos la tirotoxicosis en un paciente con enfermedad trofoblástica gestacional, la cual es una entidad clínica que comprende un amplio espectro de patologías dados por hiperproliferación del trofoblasto en un producto fallido de la gestación. Básicamente, este espectro clínico se caracteriza por elevar la fracción beta y alfa de la hormona gonadotropina coriónica humana. Básicamente, la porción alfa tiene una isoforma idéntica a la isoforma alfa de la hormona luteinizante, de la hormona folículo estimulante y la TSH, la cual nos daría manifestaciones clínicas de este reporte de caso. Tenemos una paciente femenina de 57 años, G3C1A2, básicamente 2 abortos, uno espontáneo sin especificar y un ectópico. Además, un antecedente gineco-obstétrico de una miomectomía por histeroscopia. Es una paciente de 57 años que había tenido una hospitalización previa con una evolución de disuria, tenesmo vesical asociado a disnea, ortopnea, tos, expectoración amarillenta hemoptoica, presentando un dolor abdominal generalizado no irradiado con náuseas, anorexia y vómito de 3 a 4 en 24 horas asociado a una distensión severa. La paciente acude a una nueva hospitalización unos días después y un empeoramiento del cuadro, documentando nuevamente una pérdida de peso de 3 kilogramos, edema progresivo y sangrado vaginal oscuro de escaso de tipo manchado. Se le realiza un hemograma, pruebas de función renal, TSH, una ecografía transvaginal que vemos aquí. Básicamente se le diagnosticó a la paciente con tirotoxicosis, insuficiencia cardíaca y anemia, ambas dadas por la clínica. La paciente fue sometida a una histerectomía total y en el paciente requirió de UCI posoperatoria. Básicamente se le dio un tratamiento quirúrgico, poliquimioterapéutica, y la paciente todos los días fue dada de alta. Nuestro caso clínico es de aborto recurrente y es como un caso de aneuploidía recurrente en pérdida gestacional del primer trimestre. Es el caso de una paciente grave por una mujer de 41 años y un hombre de 40 años de edad que son sanos y no consanguíneos. El varón tiene 3 hijos sanos y un antecedente de aborto de una pareja previa. Ellos enviaron a consulta genética porque tuvieron un antecedente de un aborto espontáneo a las 2 semanas de gestación con cariotipo 47XX más 13. 5 meses después, nuevamente un aborto a las 8 semanas de gestación con cariotipo también anormal 47XY más 18. Ambos embarazos fueron concebidos de forma espontánea. Un año después, la paciente se embarazó espontáneamente con evolución satisfactoria, pero por antecedente de 2 abortos y la edad materna se realizó endocentesis para cariotipo fetal de este embarazo que tuvo un resultado normal de 46XY. Porque una de las principales indicaciones de cariotipo en una pareja es la pérdida gestacional recurrente. En ambos se les realizó un cariotipo de sangre periférica que salió normal, por lo que pues se descartó que la posible causa fuera genética. También se tuvo en cuenta que en el caso clínico el padre tenía un antecedente de hijos sanos con otra pareja, por lo que se descartó definitivamente que la causa de la pérdida recurrente pues fuera genética. Por lo que podemos concluir que hasta el momento no se ha reportado ningún estudio en el que se encuentre una diferencia significativa entre las parejas con aneuploidías en abortos espontáneos o recurrentes. También, al parecer, el riesgo de volver a tener un aborto con un cariotipo anormal obedece tanto al azar como al riesgo por edad materna y al antecedente de un aborto cromosómicamente anormal. Sin embargo, tratándose de abortos recurrentes, es importante realizar un cariotipo en la pareja y el material del aborto porque, en primer lugar, nos permite establecer el tipo de aneuploidía en el aborto y, segundo, para establecer si los padres tienen una alteración estructural balanceada. Lo cual nos modifica la forma importante de pronóstico reproductivo y por lo tanto el asesoramiento genético. También recordar que los hallazgos recientes con el papel de la hormona folículo estimulante en el riesgo de aneuploidías son relevantes porque, anunado a la edad materna,
Parece tratarse de otro factor pronóstico que permitirá asesorar con más elementos a estos pacientes.